Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Ciclo, el periodístico de La Diaria, con el que estamos acompañándolos rumbo a las elecciones nacionales. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo van a ti? Sí, queda poco más de un mes, ¿no? Para las elecciones. Poco más de un mes para las elecciones, para nuestra primera instancia, ¿no? Primera vuelta de elecciones nacionales. Es probable que también haya un balotaje. Hoy en Ciclo vamos a poner distintos temas sobre la mesa, como hacemos siempre. En primer lugar, vamos a tener una entrevista con jóvenes de los partidos políticos, en este caso del Frente Amplio y del Partido Nacional, para ver cómo están viendo esta campaña electoral, qué rol están jugando los jóvenes en esta campaña y qué temas les interesan más. En nuestra mesa de análisis vamos a estar conversando sobre estrategias y temas en debate, ¿no? ¿Cuánto importa, cuánto pesa al momento de decidir el voto, el programa o las bases programáticas de las propuestas de cada uno de los distintos gobiernos? Hay que señalar que el pasado martes el Frente Amplio presentó, ¿no?, su plan de gobierno allí en Colonia. Eso generó evidentemente reacciones del oficialismo. Sobre eso vamos a estar conversando en la mesa de análisis. Y además el equipo de Ciclo estuvo ayer en Buenos Aires acompañando al candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, en un encuentro que tuvo, un almuerzo de trabajo con empresarios. Y vamos a tener una crónica de campaña, la primera crónica de campaña internacional, Carlos. Bien, exacto. Y también nos va a estar acompañando el día de hoy Roberto López Belloso con el espacio de Le Monde Diplomatique en Uruguay, porque nos vamos a meter de cabeza también en la política argentina. Pero como cada semana les proponemos arrancar haciendo nuestro habitual repaso electoral de la semana. Resumen semanal. Orsi en Buenos Aires. El candidato del Frente Amplio a la presidencia, Yamandu Orsi, estuvo en Buenos Aires junto a importantes empresarios argentinos con vínculos en la región en un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Lo acompañó el economista Gabriel Odone, uno de los nombres que Orsi maneja para encabezar el Ministerio de Economía en un eventual gobierno frente amplista. Propuesta de Delgado sobre discapacidad. Nosotros queremos jerarquizar la atención de este tema y estamos proponiendo crear una Secretaría de Discapacidad en la Presidencia de la República para que sea el órgano de coordinación y rector de las políticas públicas de discapacidad. Obviamente estamos pensando en darle a esta Secretaría de Discapacidad un presupuesto de cerca de $20 millones, porque necesitamos incluir además, que es el desafío más importante, a todos, y subrayo la palabra todos, los niños con discapacidad. Colectivos de personas con discapacidad cuestionan que este gobierno haya unificado el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y el Programa Nacional de Discapacidad en el MIDES, y ahora Álvaro Delgado quiere volver a separarlo y llevarlo a presidencia. Además exigen que antes de proponer nuevos espacios, el gobierno se comprometa a hacer cumplir las leyes vigentes. Sartori con el herrerismo. El grupo de Juan Sartori hizo una alianza electoral para presentar una lista conjunta al Senado con el herrerismo. En el primer acto de unidad nacional, Sartori dijo estar codo a codo con los herreristas, luchando por ideas similares, y comentó su paso por el Senado. A mí me encantó el trabajo en el Senado y me gustó porque pude plantear una agenda de futuro. Si uno mira esos más de 40 proyectos presentados, hay una agenda de lo que me gustaría que el Uruguay sea. No importa que no salieron algunos de ellos. Lo importante para mí es mostrar un camino. El programa de gobierno del Frente Amplio. Un primer eje, un eje material o la economía nacional. Decimos en primer lugar que vamos a tener un Uruguay con estabilidad económica, pero por sobre todo enfocado en el crecimiento con inclusión y bienestar. Segundo punto, será un gobierno que cuide y proteja a la gente. Nuestro segundo eje tiene que ver con esa protección que todos y todas necesitamos. Tenemos que reformar el sistema de protección social. Un tercer eje será un gobierno que hará todo por mejorar la seguridad. Es hora de implementar políticas efectivas que fortalezcan la convivencia y enfrenten de una buena vez y con todo lo que se pueda al crimen organizado. Laura Raffo con Javier García. La economista y ex precandidata blanca Laura Raffo se alejó del herrerismo por diferencias internas sobre su lugar en la lista del Senado e ingresó, junto con su equipo técnico, a Alianza País, el sector liderado por Javier García. Es un sector moderno, generoso, que abre los brazos bien grandes, que construye un equipo plural. La calle Pou sobre seguridad social. El presidente se posicionó nuevamente sobre el plebiscito de la seguridad social que impulsa el PIT-CNT y criticó al Frente Amplio por no definir su postura y dar libertad de acción a sus militantes. Entonces, un tema tan importante, tenemos que tener el aplomo, el coraje de decirle a la gente, en esto yo voy a actuar para acá o para allá, y no diluir la responsabilidad. Porque decir que va a haber un diálogo social para mí es diluir la responsabilidad que no se asumió en su momento. En el Uruguay, según las últimas encuestas de juventudes presentadas, tan solo el 13% de las personas de entre 14 y 29 años confía en los partidos políticos.
5% ha participado o participa en actividades políticas. Bueno, justamente para hablar de estos temas, para hablar de la participación de la juventud en esta campaña electoral, es que en el día de hoy vamos a estar conversando con Julieta Sierra, del MPP por el Frente Amplio, y también con Juan Ignacio Aldaya, presidente en Montevideo de la Juventud del Partido Nacional. Bueno, justamente sobre este mismo planteo, ¿por qué creen ustedes que la juventud participa o le interesa muy poco la política? Yo creo que le interesa muy poco la política partidaria. Creo que nosotros podemos hablar de nuestros partidos y puedo hablar de lo bueno que es el Frente Amplio con los jóvenes y demás. Nos estaríamos dando palmadas a la espalda y después Juan puede hablar de lo mismo, de la participación, pero los datos reales son los que mencionaste. Y creo que ahí el problema es la política partidaria en sí mismo, porque en realidad creo que la implicancia o el involucramiento también se da desde otros lugares, de una militancia más social, por ejemplo, puede ser, que no es a través necesariamente de los partidos, y sino también de que no hay como una convocatoria tan atractiva por parte de los partidos para que se sigan involucrando. A mí me da un poco, lo iremos desarrollando después, pero a veces ese esfuerzo sobredimensionado de los dirigentes, de todos los partidos, por querer convocar jóvenes y queda como, bueno, esto está medio esforzado de más. A veces no necesariamente tenés que ser copadito y tener como insignias de una agenda aparte para atraer jóvenes. A veces se necesita hablar de los problemas que atravesan, sin generalizar de problemas estructurales que tiene la juventud, y muchas veces no se hace. A ver, de mi lugar, yo creo que un poco ahí caemos en un mito de que hay un descreimiento de la política, o de que no hay participación en la política. A ver, en realidad los medios siguen teniendo una repercusión que tuvieron históricamente, pero la realidad es que la población toma la política partidaria más escéptica de lo que lo hacía antes. Antes el caudillo, era palabra santa lo que decía el caudillo. Hoy en día no, hoy en día se mira más la política de ese escepticismo, y yo creo que los jóvenes somos hijos de esa evolución que ha tenido la política partidaria y de los políticos. Por ejemplo, uno ve el mundo, que Uruguay va atrás de ello, porque Uruguay en términos políticos yo creo que de los países más conservadores del mundo, porque no hay en otros países del mundo partidos políticos tan longevos y democracias tan representativas como lo tenemos en el Uruguay, que cada vez tenemos menos partidos políticos y tenemos más políticos outsiders. Lo estamos viendo cómo está sucediendo en todo el mundo, que son ideas más polarizadas y que no se rigen tanto por un continuismo de un partido político, esa lealtad al partido político. Y acá en Uruguay, por más de que todavía no hayamos dado ese paso y la juventud lo percibe, tenemos por ejemplo el caso de Ojeda, que es lo que más se parece, que él en realidad apunta a esa campaña de outsider, de mostrarse en el gimnasio, de que un poco su propaganda parece a Netflix, porque en realidad es como que la política está más mediatizada y no importa tanto el concepto ni la ideología del candidato. Entonces es por eso que la juventud emana ese mensaje, ve que en realidad no tiene que atarse a unos principios, no tiene que atarse a una ideología, sino que en realidad dice, bueno, a mí me gusta esta persona y yo si tengo que votar a esta persona la voto, pero militarla y generar esa lealtad incondicional cada vez mucho menos. Y ustedes integran partidos políticos, así que me imagino que estarán preocupados por la cuestión de la participación y entenderán que los partidos políticos son herramientas muy importantes para la democracia. En ese marco y desde ese marco, ¿consideran que los partidos políticos tienen para hacer? Julieta mencionaba recién algunas cuestiones que no deberían hacer necesariamente para atraer, no digo votantes, sino gente que milite activamente en los partidos políticos joven. ¿Consideran que hay acciones para hacer que los partidos podrían hacer o cuestiones o prácticas a cambiar para aumentar la participación juvenil? Yo quiero opinar desde el Partido Nacional. Yo creo que justo un partido que está haciendo las cosas bien para incluir a los jóvenes es el Partido Nacional. Y esta piedra fundamental de la que yo menciono se da en el 2007 con la instauración de las elecciones juveniles, que ahora son unas elecciones que en las últimas anduvimos cerca de 12.000 personas que votaron dentro de unas elecciones que son obviamente involuntarias, que en realidad participan los que son adeptos al partido o amigos de militantes del partido, y eso genera que la juventud un año entero sea quien lidera el Partido Nacional, quien habla en los actos, quien recorre el país, quien junta voluntades, quien arma las listas, hace estrategias. Entonces yo creo que ahí el Partido Nacional consigue un gran atractivo que para nosotros los jóvenes nos motiva sumamente de pertenecer a una colectividad política, porque capaz que nos interesa un político en particular, pero si no pertenecemos al partido no tenemos todo ese trasfondo que hoy el Partido Nacional ofrece. También tenemos etapas de formación con la Konrad Adenauer, que es una fundación alemana que constantemente
claramente nos ayuda a formarnos. Entonces yo creo que hoy el Partido Nacional está haciendo una buena escuelita de políticos y así se ven los resultados, hasta llegar al punto máximo que hoy el representante de la juventud en la ONU fue un militante del Partido Nacional, que es Felipe Polié. O sea, claramente el Partido Nacional está teniendo frutos con lo que está generando a nivel juvenil dentro del partido. Ahí la diferencia que noto con lo que representaba él es que en el Frente Amplio nunca se va a hablar de escuelita de políticos ni de nada, porque en realidad los cargos no son un fin en sí mismo ni es algo de lo que haya que sacarse demasiado cartel. De hecho, el Frente Amplio no tiene una juventud orgánica, tiene la JFA puntualmente, pero no es orgánico de la estructura porque creemos en una militancia intergeneracional. En realidad nosotros, los jóvenes, no hay una división de la juventud, es un ente aparte del resto, porque así como la sociedad convivimos entre todas y todos y los problemas estructurales muchas veces son los mismos, también se da lo mismo, sean las departamentales, en los sectores, en los plenarios nacionales, en los plenarios departamentales, en los comités de base, en las coordinadoras. Creemos en una militancia entre todos. Ahí obviamente está el impulso que se da en cada espacio para que los jóvenes seamos parte y tomemos decisiones y no solamente salgamos de pintada o lo que sea, que es una actitud muy valorable también, porque es parte de la militancia, pero que no es solo eso. Y eso se ha notado, porque en los plenarios nacionales del Frente Amplio ha habido un recambio generacional muy fuerte. Y no es representando ninguna juventud, es porque se da la participación desde ese lugar. El programa del Frente Amplio, las bases programáticas, que fue elaborada por 2.000 personas a lo largo y ancho de todo el país, en el Congreso, que fue como la última instancia para poder consolidar las bases programáticas, también. Entonces, no es como tenemos que armar como algo aparte donde estén los jóvenes discutiendo entre ellos. No, acá discutimos entre todos, todas y todos, y si tenemos que darnos de bomba, nos damos de bomba, y si tenemos que hacer un poco de esfuerzo para estar en algunos lugares, se hace, pero discutimos a la par. Yo siempre cuento que puntualmente en la 609, que es mi sector político, ingresé a la Dirección Nacional del MPP con 22 años y ahí discutía a la par con una Lucía Topolansky. Y no era, bueno, vos sos joven y tu palabra vale menos. No. Y eso implicaba para mí también tener que estar a la altura y tener que prepararme y formarme para discutir con una persona con determinada legitimidad e historia. Pero no es algo aparte, porque no creemos en la política de esa forma. Una breve intervención. A ver, yo creo que Julieta no entendió bien mi concepto. Hay que saber diferenciar, pero acá estamos hablando de que los jóvenes en el Partido Nacional participan también desde los 14 hasta los 18 años. Y una persona de 14 y 18 años no puede ser electa. Entonces, claramente, hay que darles un espacio para que ellos desde esa temprana edad puedan ir creciendo. Y obviamente yo sé que a Julieta no voy a entrar porque en mucho tiempo le consta que si hay un partido que le da, no oportunidad, porque no es que no las tenemos que ganar nada por el estilo, pero que tenemos voz y voto y somos partícipes activos de lo que define nuestro partido, es el Partido Nacional, y eso se refleja a nivel nacional. Me salgo de cada uno de los sectores, de cada uno de los partidos en particular, porque hace poco más de un mes, el 8 de agosto, estuvo la juventud interpartidaria, ¿no?, integrada por jóvenes de todos los partidos, del Partido Nacional, del Frente Amplio, del Cabildo Abierto, del Partido Independiente, también del Partido Colorado. Allí se definieron algunas líneas, se le entregó un documento a los distintos candidatos de cada uno de los partidos de una inquietud común, ¿no? Por ejemplo, combatir la desinformación, los discursos de odio, generar políticas de Estado en seguridad ciudadana, abandonar el paradigma prohibicionista de la guerra a las drogas. ¿Hay una agenda común de juventudes? ¿Lo sienten? ¿Eso lo Yo creo que hay puntos en común, sí. Hay puntos en común y hay puntos en común con la sociedad toda, pero me parece que es una muy buena señal hacia adelante y hacia la gente que no está tan politizada, poder ver en realidad que hay puntos de acuerdo y que justamente no es siempre rivalidad y siempre es uno contra otro y demás. Y creo que el gesto que tuvo la juventud interpartidaria es demostrar eso, demostrar lo que a veces los grandes dirigentes no lo demuestran en las prácticas. Bueno, desde donde nos toque tenemos que dar la señal. Bien, yo creo que claramente coincidimos en muchos temas con la juventud, más allá de los partidos políticos, porque es una realidad que nuestra generación, hay un gran cambio con otras generaciones, digo de la juventud en sí misma. Ahora claramente tenemos nosotros sobre la mesa temas medioambientales, de bienestar animal, de las nuevas tecnologías, que somos los jóvenes más allá de la bandera política, entendemos las nuevas tecnologías y los nuevos temas políticos principales de la misma manera, capaz que con algún matiz. Entonces yo creo que es más el consenso que podemos generar, podemos encontrar más puntos que en otros temas que quizás vienen de antaño, como seguridad, economía, entre otras políticas. Pero algo que por suerte hemos cosechado en Uruguay es democracia. Yo creo que no hay un joven del Uruguay que no esté a favor de la democracia. Entonces, ahí por suerte tenemos algo para seguir defendiendo esa causa y con esa bandera bien puesta a todos por igual. Ahí engancho con otro dato que surge. Hay una columna que se publicó en la Diaria el sábado de Fernando Esponda,
que compara la opinión pública de la población en general con la opinión pública de los jóvenes en particular, y se fijan aquellos datos en los que la opinión de los jóvenes está 10 puntos porcentuales distanciada de la opinión del resto de la población, 10 puntos o más. Y ahí dos conclusiones, ¿no? Voy a mencionar. Una tiene que ver con que los jóvenes y las jóvenes son más proclives a apoyar la agenda de género y la agenda de diversidad sexual, por un lado, pero por otro lado, en línea con lo que decías recién, o más bien en dirección contraria, hay una conclusión que establece que los jóvenes y las jóvenes valoran menos la democracia como sistema que la población en general. O sea, ante la afirmación de que la democracia es el mejor sistema hasta el momento, los jóvenes consideran eso en mucho menor medida que la población en general. Entonces quería preguntarles cómo explican eso, si tiene que ver algo, si puede tener que ver algo con que no hayan vivido la experiencia de la dictadura, por ejemplo, para valorar la democracia, o cómo lo ven ustedes en la cortita y en la cotidiana también, ¿no? Yo ahí creo que hay un fenómeno global que constantemente estamos corriendo atrás a muchos temas, sea con la tecnología, sea con las redes sociales. Hoy, por ejemplo, el principal problema de inseguridad corresponde a algo global, que es el narcotráfico. Entonces, los jóvenes han nacido, la juventud ha nacido, esta juventud, con problemas que en realidad se resuelven a nivel global y no tanto de su propio país, de su municipio, de su barrio. Entonces, siguiendo esa lógica de que entendemos que hay problemas que capaz que no se puede solventar solamente con un país propio, es que no creen que la democracia es el todopoderoso que puede resolver todos los problemas. Y también va en la línea con que los partidos políticos para los jóvenes cada vez son menos representativos. Entonces es por eso que quizás no ven la solvencia y no ven ese poderío que sí ven las personas que sufrieron lamentablemente un golpe de Estado, que vivieron lo que era la antítesis de eso y claramente defienden a capa y espada la democracia. Como somos los jóvenes que estamos en los partidos políticos, porque así lo entendemos. Pero también entiendo que hay juventudes que no entienden la lógica de los partidos políticos ni el porqué de la democracia, que ven que hay algunos problemas que no los puede resolver un país y que ese país, por tanto su democracia, necesita de otras democracias y de otros países para poder solventar esos problemas. Sí, también hay como una espectacularización de la política en muchos casos, y también hay como la globalización en sí mismo te permite saber de toque qué está pasando en todas partes del mundo y recibir diferentes discursos y también diferentes lógicas que antes no había. Creo que eso también, no sé, me imagino una campaña de Trump con un montón de declaraciones y un montón de formas de hacer política, o más cercano Milei, y por más que yo esté en contra fuerte ideológicamente de ellos, no hablo tanto del contenido, sino de las prácticas y de las formas que se van usando, que también se van mechando un poco sobre lo que uno conoce y lo va absorbiendo. Y también creo que somos hijos de nuestro tiempo, como decías, Natalia, muchos, o sea, los jóvenes todos somos hijos de la democracia, es lo que conocemos, y a veces que vengan de afuera algunos discursos genera como cierta curiosidad. Nosotros lo que tenemos que hacer es incrementar la credibilidad de los partidos políticos, y justamente promoviendo que se nutra de jóvenes, vamos haciendo. Si se sigue generando la imagen de que los partidos políticos únicamente toman definiciones personas alejadas a la realidad, o personas mayores de 60 años y varones y demás, obviamente se va a generar un descreimiento y se va a tender a creer en otras cosas. Pero me parece que ahí es una apuesta importante de los partidos, poder nutrirlo de la pluralidad máxima posible de gente. Les llevo hacia otros terrenos. La salud mental es uno de los tópicos que más inquieta, y de hecho sobre los cuales se ha hecho más referencia en cuanto a la juventud, ¿no? En cuanto a lo que le impacta a la juventud. ¿Cómo ven ustedes las distintas propuestas de los partidos políticos al respecto de este tema? Creo que por suerte va a ser una agenda en común, gane quien gane. Se ha hablado mucho. Obviamente después están en las formas de cómo se lleva adelante, porque si se invierte muchísima plata pero se invierte mal, es lo mismo que nada, o si se tiene un enfoque únicamente vinculado, no sé, a la medicación, tampoco tiene mucho sentido. O sea, hay que ver la integralidad. A mí me parece que la salud mental no es solamente las patologías que se determinen en sí mismos, sino también muchas cuestiones que hacen a la vida de cada uno. Por ejemplo, la falta de trabajo. La falta de trabajo está estudiado que en realidad puede llevar a padecer depresión. Y eso puede llevar también después a terminar en otras causas. Entonces, creo que lo que hay que atacar más allá de puntualmente las diferentes patologías es que, voy a hablar de los jóvenes porque es lo que nos convoca hoy, pero bueno,
una proyección de vida, por lo menos en el mediano plazo, tener determinada estabilidad. Eso va conformando también cuestiones que están muy vinculadas a la salud mental, más allá de la emergencia a atender puntual de los casos ya detectados. A ver, este gobierno generó la campaña Ni Silencio ni Tabú, encabezada por el INJU. Fue una campaña muy fructífera que pudo estudiar al pormenor casos de los jóvenes sobre la salud mental, sobre todo sobre las mujeres, que son lo que más sufren la salud mental. Y ahí se encontró un estudio de que 1 de cada 4 jóvenes dejó ciertas actividades por tristeza, y eso genera que esas jóvenes que a temprana edad empiezan a retirarse de la sociedad por la tristeza que están sufriendo, después terminan quedando de lado de la sociedad uruguaya. Entonces yo creo que hay un gran tema, sobre todo con los jóvenes de 18 a 24 años, de generar distintas actividades, de contemplarlos dentro de la sociedad, que puedan sentirse parte, estudiando, trabajando con políticas de empleo, que es importante. Y como dice la campaña, que no sea tabú. Eso es algo que por suerte estamos dejando de lado, y el suicidio, la salud mental, el sufrir depresión ya no está siendo tabú. Yo creo que por suerte ya estamos normalizando esos términos, decirle a un amigo, decirle a un familiar, che, en realidad estoy mal, no puedo ir a tal lugar porque me siento que tengo depresión. Che, no he ido estas últimas 2-3 semanas, me ha pasado a militar porque me he querido suicidar. Y por suerte, por más desgraciada que sea la situación, por suerte lo estamos normalizando. Y cuando una persona siente que puede tener la potestad y la voluntad de poder decírselo a alguien, que esa persona escuche, yo creo que eso ya es un gran cambio. Y es a eso sobre todo lo que hay que apuntar, que como sociedad y sobre todo como jóvenes normalicemos este tema, y cuando veamos a alguien que sufre depresión, digamos, está loca esa persona, no, es histérica, no le des bola porque, no sé, está por la suya, etcétera. No, es importante que de verdad lo vemos como una enfermedad, porque cuando una persona se quiebra, todos detectamos que anda en muletas, entonces entendemos por qué camina raro. Pero cuando una persona a veces toma decisiones medias particulares, dice, no, está loca, dejala, no le des bola. Y no es así. Hay que tomar la enfermedad como si fuera cualquier otra. Carlos mencionaba recién el documento que la Juventud Interpartidaria le entregó a los candidatos con distintas propuestas y temas de interés. ¿Qué rol les parece a ustedes que están jugando los y las jóvenes, las juventudes partidarias en esta campaña electoral? ¿Qué rol también les gustaría a ustedes que jugaran en caso de que estén desconformes? A mí me parece que muchas veces en esta campaña están dando, recién lo mencionaba, pero están dando señales que las grandes dirigencias no, y creo que este acuerdo es uno. O sea, tener un acuerdo interpartidario con puntos en común hacia el país que queremos generacionalmente es muy importante. Y entonces cuando vemos a los dirigentes peleándose por Twitter constantemente, o la chicana que me dijo que te dijo, no sé, es como, al menos a mí como militante partidaria joven, es como, no me dan ganas de que mis dirigentes entren en eso, y me da, tampoco quiero verlo desde los otros partidos. Entonces creo que ahí la señal es importante. Sí, vamos a discutir, pero discutamos ideas. Y ahí me parece que es importante la señal que se están dando desde las juventudes. Puntos de acuerdo, y en lo que no estamos de acuerdo, discusión de ideas. Y eso me parece fundamental. Ahí hay un rol importantísimo, que lamentablemente hay una brecha grande entre los políticos de 50, 60 años y los nuevos votantes, de 18, 24 años, hasta incluso los 30 años, hay una gran brecha. Y ahí yo creo que los jóvenes tenemos la responsabilidad de poder captar a esos jóvenes, de poder captarlos, de que se sientan parte del sistema político, de que no vayan a votar porque no me queda otra, porque si no me como una multa, sino de verdad inculcar la política, inculcar las ideas, de que esto es una campaña de ideas, de que pueda haber diálogo, de que en realidad la política es un trampolín para funcionar en ciertas cuestiones que cambian en tu vida privada. Y yo creo que los jóvenes, entonces, en definitiva, el mensaje que tenemos para dar es que la política es el medio para generar los cambios que los jóvenes, con su rebeldía, constantemente están queriendo cambiar. No podemos ceder lugar, eso seguro. No podemos dejar que lo comanden otros y listo. Por eso también militamos, creo, partidariamente, más allá del partido donde elijamos hacerlo. Porque en realidad creemos que es una herramienta fundamental para cambiar la realidad, y por eso tenemos que ser parte de ello. Julieta Sierra, integrante del MPP por el Frente Amplio de estas Juventudes. Juan Ignacio Aldaya, presidente de las Juventudes de Montevideo por el Partido Nacional. Muchísimas gracias por haber venido y ser parte también de este ciclo. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por el espacio, un placer. El candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, estuvo ayer en Buenos Aires, invitado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción a un almuerzo de trabajo con empresarios, y hasta allí fue el equipo de Ciclo para traerles esta crónica de campaña.
vamos a dar comienzo a este almuerzo, a este encuentro, a esta reunión del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Hoy con una visita muy especial. En el mundo debe haber pocas cosas tan parecidas que un argentino con un uruguayo, de verdad. Y cuando digo parecido estoy hablando no solo en la manera de hablar, sino también en el valor de la palabra, en la idea de creer y apostar más. Yo incluso digo que una de las características del Uruguay es que somos medio lentos, o se podría decir distintos, que los uruguayos, como dice alguien, somos argentinos sin intensidad. Yo les envidio la intensidad que tienen y cómo se reponen y ahí están. A nosotros nos hace mucha falta que ustedes nos contagien más de esto. Yo creo que ni siquiera es contagio, es que sean parte de nuestra realidad, poniéndole a esa modorra y conservadurismo natural de nosotros los orientales, ese ímpetu y esa gana de siempre hacer algo nuevo. No es de sobreponerse, porque yo decía, no es resiliencia, no, es siempre hay que pensar a más. Y una vez con la realidad que tiene, sí. Y Uruguay creo que es un muy buen escenario para que, no que venga nada, sino que podamos compartir experiencias de éxito y de futuro. Muchas gracias. Es un honor para esta institución contar con su tiempo y su disposición. Si el pueblo uruguayo decide ungirlo como presidente, sepa que aquí tendrá siempre aliados para trabajar por el desarrollo de nuestro país. Y nosotros lo que venimos a transmitir acá es que Uruguay sigue siendo un país que funciona, creíble y que sigue siendo una buena oportunidad para invertir y que las relaciones y que las reglas de juego seguirán siendo las mismas. Le deseamos el mejor éxito y en todo caso el futuro es que podamos comentar. Gracias. Bueno, y esta fue una de las primeras experiencias, ¿no?, de candidatos reunidos con el empresariado en el extranjero, en este caso en Argentina, una experiencia que va a tener también seguramente el candidato por el Partido Nacional, ¿no?, Álvaro Delgado, que ya tiene agendado también su gira por Argentina para reunirse justamente con el empresariado. Y que es algo habitual también en el caso del Frente Amplio, los candidatos anteriores también tuvieron una agenda internacional bastante potente en la campaña. Es tomar por lo menos un poco de temperatura, ¿no? Seguimos avanzando y más información en Ciclo. Esta semana el Frente Amplio presentó sus prioridades de gobierno en un acto en Colonia y para hablar del peso que tienen las propuestas programáticas y las iniciativas en la discusión de la campaña electoral y también en el tono y cómo se van conformando también las preferencias de voto, vamos a recibir con mucho gusto en esta mesa de análisis a los politólogos de la casa ya, Tamara Zamudio y Daniel Chaschetti. Bienvenidos. Un placer estar acá. Y a el exdirector de La Diaria, columnista, editorialista, Marcelo Pereira. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, bien. Bueno, primero eso, un poco si ustedes perciben, ha sido una campaña un tanto particular en términos de los temas que se han venido discutiendo en los últimos días, pero si ustedes perciben que esta presentación de propuestas programáticas tiene algún tipo de impacto, ya sea en términos de voto, como en términos también de cómo se van conformando las discusiones de campaña. Bien, yo creo que la presentación en sí misma, el impacto que pueda tener es bastante pequeño en comparación a lo que intenta generar a futuro, ¿no? Me parece que es una demostración o por lo menos una mención, digamos, de las prioridades de gobierno que va a establecer, sobre todo Orsi, para pensar la campaña hacia sus dirigentes, hacia sus militantes, para que, bueno, haya algunas ideas, fuerzas que luego puedan depositarse o puedan quedar instaladas en las distintas campañas o las distintas actividades, digamos, de la campaña en el territorio, ¿no? Entonces, creo que no era un mensaje necesariamente para la población o para una población más indecisa, sino hacia establecer algunos puntos que son prioritarios, que están dentro de las bases programáticas que tiene el Frente Amplio, que fueron aprobadas el año pasado, pero que no han sido utilizadas hasta ahora en la campaña, y parecería o podríamos pensar que ahora, bueno, se iniciaría por lo menos una campaña más propositiva de parte del Frente Amplio, algo que hasta ahora no parece haber ocurrido, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, porque en verdad
no podés hacer una campaña si no tenés al mínimo un pequeño set de ideas, de propuestas, y el Frente Amplio tenía el programa, pero eso no se había traducido en cosas concretas, entonces tenían que hacerlo. Yo soy bastante pesimista respecto a que este tipo de medidas terminen resolviendo la elección, porque en general me parece que digamos, la estructura del voto está bastante estable, no hay cambios. Puede haber cambios adentro de cada bloque, ¿no? Estamos viendo que el Partido Colorado está creciendo, el Partido Nacional decrece, pero son cambios intrabloques. Como que los bloques están más o menos parecidos, el Frente Amplio un poco más grande. Entonces me parece que lo que queda en el medio, en promedio son 12% indecisos, no lo van a convencer con estas propuestas. Para eso se necesita otro tipo de acciones. Ahora, yo pensaba, una acción que puede desarrollar el Frente Amplio, que tiene gran capacidad, es activar la militancia, empezar el puerta a puerta, ¿no? El trabajo capilar que en el 2019 fue tan importante. Y bueno, para tocar la puerta hay que tener una propuesta, ¿no? Por lo menos mencionar algo. Entonces me parece que estoy de acuerdo con Tamara, esto es funcional a otros objetivos que sí pueden ser decisivos en la campaña. Y le supo una pregunta a Marce, ¿llegó tarde también esto? Porque de hecho el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, ha presentado propuestas, ya viene presentando en distintas instancias. También hubo una opción comunicacional de presentar esas propuestas en instancias separadas y temáticas, y no presentarlas todas juntas como hizo el Frente Amplio. Sí, lo que pasa es que yo no sé si es tarde, porque, como decía Daniel, en realidad esta es una campaña en la que la mayoría de la gente es espectadora de una campaña que apunta a una minoría, ¿no? O sea, se están peleando a esta altura del partido una porción de votos que es minoritaria. Creo que, según la encuestadora que uno tome, hace un año ya estaba el 80% por lo menos sí, definido. Exacto. Y después se dice siempre que las elecciones se ganan o se pierden en la realidad durante el periodo de gobierno, en el sentido de que, bueno, la gente vota para tratar de tener confianza en que puede vivir un poco mejor. Y bueno, en ese sentido, yo creo que importan este tipo de presentaciones, capaz que por algunos aspectos relativamente laterales, ¿no? O sea, cómo se ven los tipos haciendo sus propuestas, si se ven presidenciales, como dicen los yanquis, o no, el tipo de lenguaje, si la gente sintoniza, decir, bueno, sí, esto es un problema central, a mí me parece que sí, pero yo no tengo tanta confianza en que entremos en una fase más propositiva. Creo que igual este tipo de campaña tiene sus problemas, ¿no? Porque no consolida convicciones de la gente para cambios fuertes, porque el tipo de campaña que hay que hacer en este último tramo para los indecisos es necesariamente más light, menos vinculada a los temas políticos duros, porque se supone que eso es lo que le interesa a la gente que está todavía por decidirse, y eso hace que todo se achate. Sí, ¿no? Y después se quejan los presidentes de que no tienen respaldo para medidas más de fondo. Y decíamos recién, bueno, esta cuestión de la discusión programática no pesa tanto en el caso de los indecisos. ¿Qué factores entonces estarían pesando? ¿Qué factores definen una elección? Que nos cuente Tamara, que no pasan ella hace encuestas y yo no. Yo consumo encuestas. Y conecto eso, Tamara, con que esta semana Álvaro Delgado, por ejemplo, decía que no había voluntad de cambios fuertes en la gente. Sí, o sea, creo que ahí hay una cuestión, ¿no? No hay una intencionalidad de la población en términos generales. Hay algunas encuestas que salían y mostraban un poco esta cuestión de, bueno, algunos cambios, pero no necesariamente cambios estructurales. Eso es un poco lo que están mostrando también las propuestas, ¿no? Algunas pequeñas modificaciones, pero nada muy sistémico o cuestiones de planes o programas más transformadores o innovadores. Algo que quizás sí han sido o han formado parte de campañas anteriores,
¿no? Sin ir más lejos, la campaña de 2019, bueno, la Calle Pou planteaba la reforma jubilatoria, había esta cuestión de una ley de urgente consideración, no en esta herramienta, pero sí en la idea de poder hacer reformas, o una ley importante de reformas en algunos aspectos, o bueno, mismo la campaña de 2014, donde el Frente Amplio quizás estaba un poco más desgastado en estas ideas más estructurales, pero había una campaña sobre el sistema de cuidados. Parece que en esta ocasión hay como ideas de pequeñas modificaciones, apelando un poco a esto, ¿no? A una mirada bastante de gente quizás más por fuera, digamos, de la vida política, o no tan interesada en esa vida política, pero sí en algunas medidas que pudieran mejorar sus condiciones de vida, donde, bueno, quizás en estos años se observa en términos generales de la opinión pública una especie de estancamiento o, bueno, problemas en relación a la economía del hogar o a la seguridad, donde además también tenemos el gobierno del Frente Amplio bastante reciente y un gobierno de la coalición, donde no muestran quizás resultados que puedan pensar en ser llamadores, digamos, para una opinión pública que parece estar más lejana. Y ahí yo creo que hay un segmento de la población que me parece bastante particular y necesario también para las campañas, pero también para la ciudadanía poder pensarlo, que es el segmento de la juventud, ¿no? Que es un segmento que está bastante más desinteresado en términos generales, ¿no? Que también se ve más lejano, digamos, a los partidos políticos, y que también, haciendo algunas mediciones, se observa mucho esta idea de bueno, quizás yo voy a votar un poco lo que a mí me sirva, ¿no? O sea, ver 2 o 3 cuestiones que a mí me puedan servir, o también una imagen de una figura de un líder que a mí me pueda generar más confianza para ir hacia el sentido que yo necesito, ¿no? Entonces, parecería, digamos, que hay una idea, digamos, de ir o apelar a esas pequeñas modificaciones, y también en candidatos, debo decir que no son figuras de liderazgo muy fuerte, ni tampoco han mostrado un carisma importante para ser un llamador o un atractivo interesante a la opinión pública o a la ciudadanía más alejada de lo que es la campaña electoral. Sí, igual yo lo he escuchado a Orsi decir lo que decía la Calle Pou hace 5 años. Lo que está bien no lo vamos a cambiar, vamos a ajustar algunas cosas que no están bien. Es un concepto compartible por cualquiera, ¿no? Estamos como en un consenso. Estamos lejos de los años 90, donde la elección suponía cruces de caminos. Y me parece que eso es muy bueno para el país, pero también tiene un riesgo para la democracia. Porque esta idea de que cambiar derecha por izquierda o izquierda por derecha solo significa un pequeño ajuste, a la larga se transforma en un problema. Yo creo que en realidad el problema de la diferenciación es uno de los problemas que se nos van a instalar en los próximos años. Lo estamos viendo ahora y corremos el riesgo de que sea más complicado en el futuro. Y eso, yo creo que en eso influye mucho el tamaño del país, porque Uruguay como país no tiene muchas alternativas en muchas políticas, es tomador de precios, es dependiente. Entonces, bueno, como que hay un ajuste programático por las condiciones estructurales del país. Ahora, yo diría, hay una variable que habitualmente no se considera cuando hablamos de cómo la gente decide el voto, que es el personal político. Es decir, yo creo que legítimamente la gente, pese a que los partidos presenten propuestas que no están muy alejadas, puede hacer la diferencia por el personal político que ofrece cada una de las opciones. Por ejemplo, en el 2019, como que la idea de que el Frente Amplio saliera luego de 15 años, como que le trajo aire, oxígeno, vino gente nueva. Bueno, estuvieron 5 años gobernando, ahora puede ser que la gente quiera reemplazarlo, ¿no? Entonces ahí viene el personal político que ofrece el Frente Amplio, que tiene otras características, ¿no? Que, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo creo que tiene como una mayor calidad de técnicos, mucho más expertos por área de política pública, y eso tal vez pueda también significar una diferencia. Bueno, van a hacer lo mismo, pero lo va a hacer gente más competente o lo va a hacer gente que gestiona mejor. También ese tipo de cosas puede ser que esté difusamente en la cabeza de la gente, ¿no? Ahora, yo me pregunto realmente si la situación de este país, de la sociedad, justifica que uno diga, bueno, en realidad solo hay que ajustar algunas cositas. A mí me parece que no.
que con estos problemas de pobreza, de desigualdad creciente que tenemos, con los problemas de calidad de empleo que hay, con los problemas de avance del crimen organizado, me parece que no es un tema de que... Una cosa es que la campaña se centre en ese mensaje, ¿no? Otra cosa es que realmente lo que ocurre no, es que no necesite el país algunos cambios fuertes, ¿no? Cómo lo percibe la gente, ¿no? Es decir, si la gente no percibe la gravedad del momento, como si, por ejemplo, cuando en la antesala de la llegada del gobierno del Frente Amplio en el 2004, la gente tenía una real conciencia de que el país estaba muy mal, ¿no? Sí. Teníamos indicadores que nos rompían los ojos, ¿no? 40% de pobres, y una situación bastante dramática. Entonces, la idea de cambio o la demanda de cambio era muy fuerte. Yo creo que ahora, es verdad, tenemos problemas, pero como que no se están percibiendo como tan graves o dramáticos. Ahora, la pregunta es si siempre el sistema político tiene que ajustarse a lo que la gente está demandando, o también pueden plantearse medidas que empujen, digamos, también cambien el convencimiento de la gente respecto a lo que se debe o no se debe hacer, ¿no? Un ejemplo es toda la cuestión de las drogas, de la legalización de la marihuana, o incluso en su momento, bueno, el aborto no, porque ya avanzaba sobre un terreno fértil, pero en algunos casos el sistema político tomó medidas que cambiaron la percepción de la gente. Giovanni Sartori, no había sido tema de campaña. Giovanni Sartori reflexionó de esto hace mucho tiempo, le llamaba la democracia gobernada y la democracia gobernante. Es decir, es evidente que una democracia no puede solamente estar sujeta a la demanda de los ciudadanos y de los votantes, necesita también implementar rumbos. Claro. Pero lo que yo creo que en este momento no tenemos una oferta de los partidos que estén diciendo, bueno, vamos hacia allá, y otro que diga vamos hacia otro lado, ¿no? Es como que están todos de acuerdo, sin decirlo públicamente, están de acuerdo en ir en una línea que yo creo que se fijó más o menos luego del triunfo del Frente Amplio en el 2005, ¿no? Es decir, y de hecho las reversiones que ha hecho este gobierno en materia de orientaciones son muy pocas. No, sí, y pensando un poco, no solo es la oferta también del sistema político, creo que también ahí hay una mirada de la opinión pública sobre la capacidad del sistema político para resolver algunas de estas cuestiones que Marcelo mencionó y que son graves, pero quizás pensando, por ejemplo, lo que ha sido el núcleo de la campaña tanto de 2019 como de estos últimos años, también en el debate público, que es el tema de la seguridad, ¿no? Creo que ahí hay una percepción, por ejemplo, de la opinión pública de que ni el gobierno, ni la coalición de gobierno ahora, ni el Frente Amplio han podido hasta ahora, pero tampoco hay una mirada de que vayan a encontrar la solución a ese problema en una próxima gestión de gobierno, ¿no? Y ahí creo que hay una cuestión de una falta del sistema político de generar propuestas que generen cierta confianza, o que por lo menos avisoren en la opinión pública, digamos, la idea de que hay una propuesta o una idea de cambiar esa situación, pero también hay una mirada, digamos, de que no ha sido eficiente los gobiernos anteriores. Sobre ese punto, por ejemplo, el Frente Amplio lo que plantea no son medidas tampoco de cambios drásticos respecto a lo que existe, o respecto, por ejemplo, a los cambios que la ley de urgente consideración generó, pero sí hay una idea de, bueno, estuvimos en el gobierno y tenemos esa experiencia, sin saber hacia dónde va necesariamente esa experiencia, ¿no? Ahí hay una apelación, por ejemplo, del Frente Amplio, no tanto a propuestas innovadoras, sino, un poco acompañando lo que decía Daniela, bueno, el conocimiento en la gestión y en determinados aspectos técnicos que pueden mejorar una gestión de gobierno o resultados posibles. ¿Sabés que cuando Alberto Fernández ganó en Argentina, acompañado por Cristina Kirchner, su planteo era algo así: vamos a revertir todo lo malo que hizo Macri? Y yo, por ejemplo, miraba el otro día las propuestas del Frente Amplio y la idea de reversión no está presente, ¿no? Es decir, no hay un conjunto de cosas que, bueno, vamos a eliminar, vamos a ir a... No, en realidad es como vamos a desarrollar otras cosas, vamos a profundizar otras. Entonces, digamos que me parece que en el caso del Frente Amplio es una prueba fehaciente de que se están ajustando al espíritu que reina, ¿no? en la sociedad, ¿no?
es probable que esto pueda cambiar en algún momento. Por ejemplo, yo creo que en el tema de seguridad, las encuestas miden groseramente, ¿no? Dicen, bueno, sigue siendo el problema de la seguridad el principal, pero en realidad me parece como que hay un cambio cualitativo en cómo lo estamos mirando. O sea, en el 2019 el problema de seguridad era todo, ¿no? Era el narco, eran los homicidios, eran la rapiña. Yo creo que hoy está mucho más claro y enfocado que el problema del narco es el problema central. Y cuando un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales analizó en Montevideo, le preguntaba a la gente, le ponía a la gente la frase, Uruguay es un país seguro, y las respuestas mostraban que no es lo mismo vivir en la costa que vivir en los barrios donde efectivamente se producen los episodios de violencia y los crímenes y los homicidios. Entonces digamos que esa idea construida, digamos, globalmente, se traduce de manera distinta en las personas. Entonces yo creo que hay mucha gente que puede creer que la seguridad es el mayor problema del país, pero que su vida no es insegura, ¿no? Entonces eso lleva a que, bueno, que tampoco adopte posiciones radicales y le exija al sistema político que ofrezca soluciones radicales. Por eso no prende la idea de Bukele. Muchos han tirado a ver qué pasa, han sondeado. Igual los principales referentes, los principales candidatos de los partidos más grandes no están. No. Están muy lejanos de eso y lo han dicho públicamente. Y los que han tirado han sondeado. Ni Manini está con eso. Entonces por eso, digo, en realidad me parece que el ajuste es hacia el centro porque es el estado de opinión que hay en la ciudadanía. En tanto eso no cambie, no vamos a encontrar, me parece, un reflejo de parte de los partidos. Y les hago, perdón, Marce, una última pregunta para ir cerrando. Brevemente, ¿no? Porque hubo algunos intercambios a raíz del spot de Ojeda en el gimnasio, el candidato del Partido Colorado en el gimnasio, hubo un comentario del senador del Frente Amplio, Mario Vergara, respecto a que se estaba frivolizando la política, y hubo una respuesta de Ojeda recordándole su participación en Quién es la máscara de Tele12 disfrazado de Carpincho. A raíz de esto, tomando esto como disparador, y después Vergara le volvió a responder. Sí. Y bueno, después hay otros cruces como Ojeda con Delgado por quién es más cercano a la calle Pou, etcétera. O el paracaídas también. Sí, bueno, hemos tenido de todo. ¿Les da la sensación, les pregunto a ustedes, les da la sensación de que hay como un nivel de frivolidad, entre comillas, o mayor, o de debates, digamos, sin demasiada sustancia, mayor en esta campaña electoral que en anteriores? Y les pido así como unas respuestas breves porque... Yo creo que yo estoy convencido de que en realidad el voto uruguayo no es continuista. En realidad no ha sido continuista casi en ninguna elección, porque incluso cuando repiten los partidos, generalmente repiten una tendencia distinta. Pepe Mujica no era lo mismo que Tabaré Vázquez. Valle no era lo mismo que Sanguinetti. Claro. Entonces... hay una cuestión de... Porque hay una insatisfacción de base. Capaz que estamos mal pero acostumbrados, ese es otro problema. Pero ahora, la necesidad de diferenciarse en el oficialismo, en realidad es la misma gente. Porque está Manini, está Miere, que ya habían sido candidatos. Delgado dice, yo voy a hacer la continuidad de la calle Pou. Yo creo que Ojeda crece un poquito porque es el único nuevo. Realmente nuevo. Ahora, es nuevo en un sentido que apunta... Yo no sé si el tema es de frivolidad o qué, pero en todo caso no tiene nada que ver con la solución de los problemas que tenemos, ¿no? Yo soy vieja escuela, yo creo que no está creciendo por esta propuesta innovadora, reconozco que es innovadora. Yo creo que el Partido Colorado está creciendo por Bordaberry, que está captando los votos de derecha, de Cabildo y del Partido Nacional. Creció antes de Bordaberry, ¿no? Que creció 2 puntos inmediatamente después luego de las internas, ¿no? Sí, bueno, pero en realidad me parece que la diferencia la está haciendo Bordaberry. No tengo pruebas, estoy esperando las encuestas para ver eso, pero me da toda la impresión. Inclusive yo creo que Bordaberry se va a terminar quedando con el Partido Colorado. La campaña de Ojeda sí, está bien, es innovadora, es diferente, eso genera una tensión, pero no tenemos en realidad evidencia de que eso le permita, por ejemplo, alcanzar a Delgado, ¿no? Entonces, muy bien. Yo creo que lo que hace Vergara de pelearse con Ojeda, en cierta manera, es como una estrategia bastante inteligente, en el sentido de que están dejando afuera al rival. Establecer una discusión, si el Frente Amplio establece una discusión con Ojeda, le sirve a Ojeda y le sirve al Frente Amplio. Le sirve a los dos y queda fuera de foco Delgado.
Y me parece que eso lo vamos a ver de ahora en más, porque en realidad son como juegos, y Delgado va a tratar de discutir con el Frente Amplio para dejar afuera a Ojeda, pero me parece que eso lo vamos a ver cada vez con mayor frecuencia. Yendo específicamente al tema de la frivolidad, yo creo que frivolidades o gestos así de ese tipo han existido siempre en las campañas, forman parte un poco de... Siempre. El tema es, bueno, en esto que mencionábamos y enganchado con lo anterior, ¿no? En la medida que no tenemos quizás ideas o propuestas que puedan generar algún debate o que puedan generar personalidades fuertes y liderazgos más en disputa, bueno, estas frivolidades toman en cierta medida un poco la agenda, lo toman también los propios candidatos porque saben que un poco le viene sirviendo. Lo decía Ojeda en las distintas entrevistas, ¿no? Todas estas entrevistas que tuvo posteriormente tenían 10, 15 minutos de hablar del spot y hasta él decía, mirá el éxito que tuvo, ¿no? Entonces, creo que en la medida en que haya un cierto vacío, digamos, de contenido en relación a la campaña, estas frivolidades toman un poco más de fuerza. Como Botamaneco, ¿te acordás? También Botamaneco. Sí, ¿cuántos votos sacó Maneco? Sí. No. O bueno, el ejercicio que hizo la Calle Pou también en su momento cuando era candidato, que también... Sí, no le fue bien. Pero en su momento, claro, exacto, generó un poco de debate, pero después en realidad no fue lo que sumó, ¿no? Bueno, Tamara, Daniel, Marcé, muchas gracias por esta participación y seguimos con más información. Gracias. Gracias. Le damos la bienvenida a Roberto López Belloso porque nos metemos en el espacio de Le Monde Diplomatique en Uruguay para sumergirnos en la realidad de la política argentina. Roberto, esta semana pasada hemos visto manifestaciones y por sobre todo represiones que han inundado los diferentes medios de comunicación y plataformas. ¿De qué va todo esto que tiene que ver con jubilados? Sí, ¿qué tal? Es un gusto estar acá de vuelta con ustedes y con la audiencia de Ciclo. Yo creo que hay dos elementos fundamentales, uno es coyuntural y otro es más de fondo. El elemento coyuntural es el levantamiento o no del veto de Milei a un supuesto aumento a las jubilaciones que habría aprobado el Parlamento argentino por fuera de la voluntad del Poder Ejecutivo. Eso motivó unos alineamientos de 4 legisladores de la Unión Cívica Radical con el gobierno que permitió que se mantuviera firme ese veto de Javier Milei y que por lo tanto no hubiera un aumento hacia los jubilados. Esa es como la información más dura. Se han realizado manifestaciones de los jubilados defendiendo sus ingresos que han sido fuertemente reprimidas y eso ha generado un cierto estado de shock en la población argentina. Por un lado, por ver a su población más adulta, más añosa, sufriendo los embates de la policía antimotines, y por otro lado, por una cierta ausencia de los sectores tradicionalmente más combativos, como puede ser la CGT, los sindicatos y demás, que se supondría que deberían estar en primera línea en esta defensa de los jubilados. Todo eso que es la información del día a día, que desde Uruguay lo seguimos con bastante prolijidad, casi como si fuera parte de una agenda, no diría nacional, pero sí de una agenda regional que nos interesa mucho en términos rioplatenses. Habría que hacer ahí un paréntesis y preguntarnos por qué no miramos con el mismo interés la actualidad brasileña, ¿no? ¿Cuántos políticos de primer nivel argentino conocemos por su nombre y cuántos ministros importantes del gobierno de Lula podemos nombrar sin consultar Wikipedia o Google? Eso es una cosa que habla también un poco de nosotros. Pero hay un tema bastante más de fondo, que es el gran desconcierto que tiene la oposición actual argentina, sobre todo la oposición de raíz peronista, sobre cómo pararse con respecto al gobierno actual de Milei, con respecto a su agenda de política económica y de, podríamos llamar, política antiderechos, y a la vez cómo mirar la respuesta que la población le va a dar, no solamente a Milei, sino también al peronismo en las elecciones parlamentarias del año que viene. ¿Y de dónde surge este desconcierto de la oposición argentina? Yo creo que forma parte de una crisis de identidad del peronismo, casi que una crisis permanente de identidad del peronismo, que cuando el justicialismo gana elecciones, eso queda en un segundo plano.
pero cuando las pierde aflora con mucha mayor visibilidad. No olvidemos que esta tendencia o esta tensión entre un aspecto de derecha y un aspecto de izquierda para cortar con un filo no demasiado preciso la realidad del peronismo, existió siempre. O sea, Juan Domingo Perón fue el gran impulsor de los derechos de los trabajadores argentinos, pero a la vez fue quien asiló a muchos criminales de guerra nazis. Los montoneros, guerrilla de índole marxista, eran peronistas, pero también era peronista López Rega, uno de los creadores e impulsores de la AAA, de la Alianza Anticomunista Argentina, que perseguía a esos mismos montoneros. O sea, hay una gran crisis de identidad ideológica de fondo del peronismo que el kirchnerismo hizo olvidar por un gran éxito electoral, y que hoy los sectores más tradicionales o más de derecha del peronismo se están preguntando si aquel progresismo kirchnerista no debería ser dejado de lado y no debería recuperar el peronismo al varón herido, dicen ellos, que es a ese jefe de familia obrero tradicional que no solamente ve cómo su situación de estabilidad laboral es hackeada, sino que también ve cómo en su hogar su esposa reclama cada vez más espacios de derechos, sus hijos reclaman cada vez más flexibilidad en términos de identidad de género, y él, esta especie de varón utópico, porque ni siquiera sabemos exactamente si es un actual votante peronista, porque los estudios de opinión pública dicen que ya ese votante potencial se volcó a Milei, y el votante potencial del peronismo es cada vez más proclive a una agenda de derechos. Entonces hay una gran tensión entre el supuesto deber ser del peronismo pro familia y pro obrero, pero sin tocar mucho esa estructura que reclaman los sectores más tradicionales, y el progresismo. Entonces se pregunta, ¿era progre Juan Domingo Perón? Es el título de uno de los artículos de Le Monde Diplomatique Cono Sur del mes pasado. Bueno, la respuesta es que no se puede contestar en clave de actualidad lo que era una deriva ideológica de un líder que pensó y actuó en una realidad muy diferente. Y esta confrontación que se está dando por jubilados y pensionistas en esa primera línea de manifestaciones, ¿no? Con el respaldo obvio de sindicatos y organizaciones sociales, ¿crees que es una estrategia también para mostrar, bueno, la confrontación a esa población vulnerable? Yo creo que en términos estratégicos, si pensamos en el gobierno, hay un gran desconcierto y una falta de una estrategia clara en términos de por dónde va a guiar el país. Y si pensamos en la oposición, yo creo que hay estrategias disímiles. Hay algunos líderes provinciales o incluso líderes de sectores del peronismo que están pensando mucho más en mantener su cargo en los términos del burócrata maximizador que decía Niskanen, el gran ideólogo de Ronald Reagan en los años 80, y más pensando en las elecciones de octubre del año que viene que pensando en responder al mandato progresista que le dieron sus electores para este periodo. Roberto, y pasaron hoy dos otros elementos de actualidad internacional importante que capaz que está bueno mencionar antes de cerrar el espacio. Que obligan a levantar la mirada, ¿no? También. Sí, y aparte elementos que tienen que ver con elecciones de las que hemos hablado en este ciclo. Por un lado, el Parlamento Europeo aprobó una resolución impulsada por el Partido Popular Español y que logró los votos de la derecha y de la ultraderecha en ese Parlamento para reconocer a Edmundo González, el candidato opositor de las elecciones de Venezuela, como el legítimo presidente venezolano. Esto tiene como una especie de déjà vu de el caso Guaidó, cuando había un presidente en funciones, Maduro, y un presidente reconocido por la comunidad internacional que no tenía acción real sobre el territorio, que era Juan Guaidó. No es lo que aparentemente está ocurriendo ahora, porque si bien el Parlamento Europeo reconoce a González, el Partido Popular Español no logró que la Unión Europea,
que es los poderes que es el organismo supranacional que puede obligar a los poderes ejecutivos de los países de Europa, reconozca a González como presidente. Esa es una de las novedades, digamos, que en el día de hoy está tiñendo la actualidad internacional. Otra novedad tiene que ver con la extensísima deriva de las elecciones francesas, en las cuales el nuevo Frente Popular fue de izquierda, centro-izquierda, fue la opción más votada. En tercer lugar quedó el oficialismo de Macron y en segundo lugar la ultraderecha de Le Pen. El presidente Emmanuel Macron encargó a una figura de su riñón la formación de gobierno. Esto ha sido rechazado por la izquierda. Se supone que en el día de hoy se va a presentar este nuevo gobierno que tiene que recibir un respaldo del Parlamento que no va a tener. Por lo tanto, es muy probable que haya una moción de censura impulsada por el nuevo Frente Popular y, según lo que marca la Constitución francesa, quizá en un año tengamos nuevas elecciones. Roberto, un placer como siempre recibirte en Ciclo. Nos encontramos próximamente entonces. Y estamos cerrando así el programa de hoy. Recuerden que nos encontramos el próximo jueves a partir de las 20 horas, tanto en nuestro canal de YouTube como en la red de televisión del interior del país. Quiero recordarles que es importante que nos dejen su suscripción a nuestro canal para recibir todas las notificaciones de los contenidos que habitualmente vamos incorporando a la red. Y también estamos, Carlos, muy atentos a los comentarios de ustedes respecto a sugerencias de posibles temas a tratar en Ciclo. Y recuerden, además, que todo esto es posible gracias a nuestros suscriptores y suscriptoras, así que los invitamos a ingresar al sitio de La Diaria y conocer nuestros planes de suscripción. Hasta el jueves, Carlos. Nos vemos el jueves que viene en este último tramo ya de la campaña electoral nacional.